chicos? Buenos días, soy el profesor Brian del curso de Geografía para segundo año de secundaria y el día de hoy vamos a desarrollar lo que viene a ser el tema de evolución del territorio peruano, parte 1. Básicamente vamos a mencionar dos conflictos. Primero hablaremos del conflicto que tuvimos con el país que limitamos por el noreste, recuerda, con Colombia, departamento que se compromete, en este caso es Loreto, solo un departamento. Y también luego hablaremos de los conflictos que hemos tenido con el país con el cual limitamos por el norte, que viene a ser Ecuador, y acá se están comprometiendo 5 departamentos. Recuerda, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto, 5 departamentos o regiones. Todos estos problemas que hemos tenido, en realidad, a lo largo de nuestra historia, tienen como origen, en realidad, los inicios de la invasión española. Pero para entender por qué se originan estos conflictos, que muchas veces no solamente originan heridos, sino sobre todo muertes, puesto que las batallas no solamente se desarrollan a nivel terrestre, a través de camiones, camionetas, también recuerda que se desarrolla de forma aérea, ¿no? Eso ni hablar, además también a través de los mares y océanos, y no solamente estamos hablando, por decirlo así, a través de las 3 esferas, llámese el mar, llámese el medio terrestre o llámese la atmósfera, a través de los aviones. También recuerda que en cierto momento se desarrollaba un conflicto, entre comillas, conflicto entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos por un poder, en este caso, espacial, ¿no? Con los astronautas, las naves espaciales, ¿verdad? Recuerden esa carrera espacial por llegar a nuestro satélite que viene a ser la Luna. Siempre la causa de las guerras es la lucha por el poder. Ese poder puede ser económico, como muchas veces se desarrolla hasta el día de hoy, desde la época de la invasión española, mencionaba hace un momento, cuando los españoles, llegaron y se llevaron todo el oro, toda la plata, ese control económico comercial que tenían sobre el imperio del Tahuantinsuyo, luego se convierte en un virreinato. Estamos hablando de los conflictos posteriores ya a la época republicana, cuando estamos hablando del conflicto con Chile, cuando mencionamos el caso del guano, el salitre. Estamos mencionando a nivel mundial una reserva tan importante como viene a ser el petróleo en el Medio Oriente. Estamos hablando de un poder económico, un control del poder económico representado por recursos naturales. También hablamos de un control o una lucha de poder político, ¿no? Recuerden que incluso los incas, Atahualpa y Huáscar, luchaban entre ellos, aun siendo hermanos, por un control político. Muchas veces también por eso surgen las guerras civiles, las guerras internas entre los representantes políticos de un país, como es el caso nuestro desde los inicios de la época republicana. Recuerden también que San Martín y Simón Bolívar, teniendo las mismas ideas de independencia, no necesariamente eran totalmente similares, ¿no? En el caso de San Martín, necesitaba o sugería una independencia netamente política, pero Simón Bolívar de alguna manera todavía quería someter a nuestro país en base o bajo el dominio de un control español, aún siendo independientes entre comillas. También vamos a mencionar a veces como lucha de poder causas netamente sociales ligadas más a la religión, como ocurre en el Medio Oriente. Muchas veces, ¿no? El cristianismo, el islam, a lo largo de toda la historia. Entonces, esas son las causas principales de los conflictos, de las guerras, las batallas, recursos naturales, elementos políticos, elementos sociales, pero también hay que mencionar también una ausencia o carencia de voluntad frente a las negociaciones, porque las guerras y las batallas no solamente se pueden generar o se pueden arreglar de forma violenta, también se puede desarrollar de forma pacífica, ¿no? Conversando,
a través de documentos, pero usualmente o muchas veces no se ha dado a lo largo de nuestra historia. Generalmente los documentos o las demarcaciones territoriales se suelen dar después de muchísimas muertes y heridos. Hay que tener en cuenta también que los problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, básicamente decía en un inicio que se debía como origen a la invasión española, puesto que nosotros, siendo un virreinato controlado por los españoles, ellos realmente no demarcaron todas nuestras fronteras, puesto que más se preocupaban por la frontera por el lado este, en este caso estamos hablando con Brasil. Además hay que considerar que delimitar, demarcar, básicamente lo que viene a ser las fronteras de nuestro país, sobre todo en la zona amazónica, nunca ha sido fácil. Actualmente se realiza a través de tomas satelitales con GPS y en la antigüedad era aún más difícil todavía, porque recuerden que en la Amazonía las lluvias y todo ese conglomerado de nubes es difícil que pueda generar unas fotografías claras y evidentes para poder delimitar entre dos o más países. Y eso nosotros lo tenemos sobre todo con el caso de Loreto, Madre de Dios, ¿no? En el norte cuando hablamos de Amazonas. Entonces todo esto originó los conflictos posteriores, ¿no? Muchas veces por causas políticas, de presidentes que no han sido capaces, y también por recursos naturales, como es el caso del guano, el salitre, a veces reservas de petróleo o accesos a ríos tan importantes como viene a ser el río Amazonas. Hay que considerar, si nosotros mencionamos el primer caso, que es con Colombia, muchos países van a tener en cuenta que no necesariamente ellos son los culpables, ¿no? Cada país va a tener una idea muy particular. Para nosotros, obviamente, los demás países nos han quitado territorio y muchísimas veces también ellos pensarán que los grandes culpables fuimos nosotros. Lo cierto es que, hablando del problema que tuvimos con Colombia, que se remonta a los años de 1920, en el segundo gobierno de Leguía, es decir, en el oncenio de Leguía, vamos a mencionar que Colombia aducía que su mapa, su extensión territorial llegaba hasta lo que viene a ser el río Amazonas, es decir, todo este sector de Loreto formaba parte de Colombia, al igual que nosotros también considerábamos que nuestro país, en realidad nuestro país llegaba hasta lo que viene a ser por el norte el río Caquetá, teniendo como disyuntiva esta zona fronteriza, ¿no? Como origen, como área a tener conflicto entre ambos países. Precisamente se desarrolla todo esto y a través de una suma, ¿no?, de negociaciones, puesto que obviamente Perú no quería ceder, tampoco Colombia aceptaba lo que Perú decía, ingresan también países intermediarios como puede ser Estados Unidos, Brasil, para calmar la situación, ¿no? Porque de alguna manera todos los países de Sudamérica a través de sus recursos naturales generan grandes comercios, ¿no? Ventas, compras, que de alguna manera puede menguar los negocios muy particulares e intereses de países más desarrollados que el nuestro. Entonces, como punto neutral frente a lo que viene a ser el río Caquetá, que era hasta donde el Perú consideraba su mapita, en este caso nuestro mapa, y Colombia quería o consideraba su mapa hasta el río Amazonas, se llega a un acuerdo salomónico y se considera como límite finalmente al río Putumayo. Todo esto se desarrolla en un contexto puesto que nosotros perdimos un área considerado o llamado así el trapecio amazónico, que representa este sector, que luego lo vamos a ver en la pantalla. Y esto surge con otros antecedentes también ligados de la mano de Augusto Bernardino Leguía, ¿no? Este señor en su primer gobierno ya había arreglado los problemas, digamos, por decirlo así, arreglado porque firmó algunos tratados como viene a ser con Chile y con Bolivia en 1909 y solamente le faltaba terminar los problemas, por decirlo así, por el sector norte. A Ecuador de alguna manera no le daba mucha importancia, puesto que en esa época no era un país de peso, por decirlo así, de gran poder, le preocupaba más solucionar el problema con Colombia.
Y entonces es así donde surgen todas estas negociaciones, donde Leguía de alguna manera regala, entre comillas, territorio, puesto que en su gobierno se firma el famoso Tratado Salomón-Lozano. El nombre de los tratados siempre hace referencia al lugar donde se firma, o en este caso al nombre de las personas que firman, que no siendo los presidentes son las personas que representan a los presidentes, en este caso los ministros. Hay que recordar tres cositas, recuerda. El nombre de los países que están en conflicto, en este caso es Perú y Colombia, también el nombre del presidente peruano y el nombre del tratado que pone fin a ese conflicto. Cuando nosotros hablamos de Perú y Colombia, el tratado que pone fin a este conflicto se denomina Salomón-Lozano, firmado en 1922 en el oncenio de Leguía, en el segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Todo este problema también se ve influenciado por Estados Unidos, puesto que Estados Unidos de alguna manera apoya a lo que viene a ser la independencia de Panamá. Panamá en algún momento formaba parte de lo que era la Gran Colombia, y en compensación Estados Unidos apodera por el poder comercial y económico que tiene el Canal de Panamá e influye posteriormente en Colombia para que finalmente de alguna manera nos quite ese territorio que viene a ser la zona del trapecio amazónico, y al final que tenga acceso por el río más largo y caudaloso del mundo, que es el Amazonas, a través del río Putumayo. Entonces, de esta manera se va a desarrollar todo esto, y también hay que considerar que frente a esa negociación y esa pérdida territorial a Perú, en la época, en el oncenio de Leguía, Leguía sugiere, frente a todo esto que está ocurriendo, sugiere que le den a cambio de esa pérdida territorial otra área territorial casi equivalente a la que se estaba perdiendo, que era el famoso Triángulo de Sucumbios, que se ubicaba un poco más hacia el norte de lo que viene a ser Loreto, pero era un área territorial que comprendía hasta cierto punto también Ecuador. Lo cierto es que Leguía sugiere ese sector más alejado de nuestro territorio porque consideraba usar ese territorio para negociar posteriormente cuando tenga un conflicto o cuando finalmente termine arreglando los problemas, por decirlo así, con Ecuador. ¿Y para qué? Para regalar territorio, porque eso era lo que hacía Leguía, entregar territorio para que Ecuador, digamos, se quede calmado. Cosa que no ocurre porque posteriormente, bueno, Leguía muere, Sánchez Cerro finalmente, posterior ya a 1922, a la firma del tratado, posterior al gobierno de Leguía, el presidente que ingresa es Sánchez Cerro. Sánchez Cerro de alguna manera quiso recuperar todo ese sector del trapecio amazónico con la ciudad de Leticia, pero bueno, él es asesinado y al final el presidente que ingresa posterior a Sánchez Cerro, Benavides, es el que finalmente ratifica el Tratado Salomón-Lozano y perdimos en definitiva lo que viene a ser ese sector, incluyendo la ciudad de Leticia. Entonces, muchachos, vamos a mencionar lo siguiente. Recuerda, el conflicto entre Perú y Colombia surge teniendo como antecedentes el año de 1916, Ecuador y Colombia, ¿no? De alguna manera se reparten la zona fronteriza de lo que viene a ser el río Caquetá, invaden, como siempre, nuestro país sufre atentados en las fronteras, la zona del río Caquetá y Putumayo, lo que les mencionaba, finalmente Estados Unidos de alguna manera influye en las decisiones de Colombia, ¿no? Para compensar lo que había sido ya el dominio del Canal de Panamá, para que Colombia de alguna manera se quede tranquilo. Estados Unidos influye en Colombia. Finalmente, en 1922 se firma el Tratado Salomón-Lozano, que le da fin a este problema territorial que posteriormente se va a ir ratificando y Colombia se va a asegurar una salida al río Amazonas porque quería tener otra salida al Océano Atlántico, porque el río Amazonas es muy importante comercialmente hablando, tal y como lo vamos a ver en la pantallita. Esta zona, con el Tratado Salomón-Lozano se establece lo siguiente. Perú pierde la zona denominada el trapecio amazónico, vemos acá con la flechita un zoom, acá vemos el trapecio y acá más grande, ¿no? ¿Sí? En lo que es la zona fronteriza amazónica, incluso a futuro
Después de ese tratado se tiene problemas con lo que es la ciudad de Leticia, pero luego nuevamente se ratifica este tratado Salomón-Lozano, en cierta forma a favor de Colombia, ¿no? Acá tenemos el río Amazonas, río Putumayo, se ratifica y perdemos esta zona. ¿Qué cosa logra Colombia también? Aparte de apoderarse del trapecio amazónico, también logra salir al río más largo del mundo, y tú sabes que el río más largo y caudaloso del mundo es el río Amazonas, a través del río más boreal del Perú, en este caso el río Putumayo. Muy bien, chicos, ahora continuando, entonces lo que se establece con este tratado Salomón-Lozano en 1922, recuerda, es lo siguiente: ocurre en el segundo gobierno de Leguía, en el famoso oncenio. Se establece lo siguiente, ¿no? Como hemos visto en la pantalla, Perú entrega la zona denominada trapecio amazónico a favor de Colombia, recibe a cambio el triángulo de sucumbios, como les mencionaba, ¿no? Para luego negociar con Ecuador, y finalmente es lo que se hace: se entrega ese territorio conocido como el triángulo de sucumbios en 1942, cosa que no se debió hacer tampoco porque ese sector también es rico y tiene grandes reservas de petróleo. Recuerda, cuando nosotros hablamos de ese sector que se perdió en el 42, que se recibió a cambio en esos años, estamos hablando del sector norte de Loreto, más o menos por este sector, si logran visualizar, conocido como Triángulo de Sucumbios, que al final ocurre lo que Leguía tenía planeado, pero en 1942, ¿no? Un lugar rico, bueno, toda la zona del Amazonas es rico en petróleo. Y finalmente Colombia logra tener acceso y salida al río más largo y caudaloso del mundo. Es por eso que precisamente quería o deseaba ese sector conocido como el trapecio amazónico, porque a través de él llegaba el río Putumayo y tenía acceso al río más largo y caudaloso del mundo con una gran importancia comercial, además de recursos naturales. Muy bien, muchachos, ahora vamos a pasar al siguiente conflicto, que viene a ser con Ecuador y también la historia armamentista que nosotros tuvimos con ese país. Pasamos a verlo. Muy bien, chicos, ahora continuando con lo que viene a ser los conflictos entre Perú y Ecuador. Recuerda que nosotros limitamos con 5 departamentos: Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Repito, Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas y Loreto. Y vamos a decir que los problemas con este país vecino del norte, el límite por el norte, anteceden a reclamos territoriales de Ecuador, como las zonas de Tumbes, Jaén y Maynas. En realidad, los límites, la demarcación territorial con Ecuador, como sabemos, nunca se esclarecieron, sobre todo también porque se encuentra en una zona de difícil acceso. Estamos hablando, ¿no?, zona amazónica, estamos hablando el último problema que tuvimos como escenario, la cordillera del Cóndor. Además, Ecuador buscaba una salida al río Amazonas, puesto que no la tenía, ya que recuerda que el río Amazonas es un lugar muy importante, hablando no solamente por los recursos que tiene, sino también hablando comercialmente, ya que tiene acceso al Océano Atlántico. Y vamos a decir que esos antecedentes que tenía nuestro país con Ecuador se fueron intensificando y se fue desarrollando todo lo que viene a ser un conflicto propiamente dicho, sobre todo en la década del 90, década más recordada y más reciente, puesto que en esos años se terminan los conflictos, en este caso con Ecuador, en el gobierno de Alberto Fujimori. Conflicto que principalmente se desarrolla, ¿no?, así como vía terrestre, sobre todo a través, ¿no?, de la Fuerza Aérea del Perú, tanto por Ecuador y como por el Perú. Recuerda, incluso se habla hasta de transportes derribados, como es el caso peruano. También obviamente hay muertos, hay heridos, hay minas, y todo esto también ocurre en un contexto donde precisamente no hay que olvidar que se pregunta muchísimo en la admisión. Curiosamente acá ocurre algo con un país vecino, puesto que en la década del 80 Argentina, cuando se encontraba en conflicto con Inglaterra por las Islas Malvinas, el Perú apoya a Argentina, pero en la década del 90
entre comillas, Argentina nos traiciona, puesto que el país que apoya de forma indirecta a Ecuador es Argentina, puesto que Argentina le vende a Ecuador todo esto que estoy mostrando, municiones, ametralladoras, balas, en beneficio del país ecuatoriano. Es decir, se pregunta muchísimo, ¿no? ¿Qué país le vende armas a Ecuador en el conflicto que tuvimos en la década del 90? La respuesta es Argentina, un país al cual nosotros le apoyamos y luego, entre comillas, nos terminó traicionando. Vamos a mencionar también que al posterior reclamo de Ecuador frente a Tumbes, Jaén y Maynas, en 1881 Ecuador invade las zonas territoriales de los ríos Napo y Coca, zonas también con reservas de petróleo, hay que mencionar eso. Posteriormente, en 1936, esta invasión por parte de Ecuador, entre comillas, se legaliza, ¿no? Perú no reclama, y los problemas surgen hasta el año de 1941, es decir, en el año de 1941, sacamos los aviones propios de los conflictos. En 1942 se firma el protocolo de paz, amistad y límites, ¿no? Un año posterior a la invasión en la zona del río Sarumía, un río fronterizo también con Ecuador. En 1941 Ecuador, no conforme con todo lo anterior que ya nos estaba ganando territorio, nos estaba quitando, invade la zona del río Sarumía y un año posterior, en 1942, se firma el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Hay que tener en cuenta lo siguiente: si bien es cierto se firma en Brasil, puesto que es en esta ciudad brasileña, muy famoso por el Carnaval de Río, hay que considerar que el problema que tenemos es con Ecuador, no es con Brasil, hay que tener cuidado. ¿Por qué se firma en Brasil? Porque siempre Brasil, Estados Unidos, como países más desarrollados, son los países intermediarios, arbitrarios o garantes. Hay que tener mucho cuidado. El problema no es con Brasil, el problema es con Ecuador, pero se firma en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. He ahí el nombre del protocolo, en este caso de paz, amistad y límites de Río de Janeiro, en el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Repito, en el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche. Todo esto ocurre hasta que posteriormente nuevamente tenemos problemas con Ecuador en la década del 90, y para eso vamos a visualizar la pantalla. En 1995, Ecuador y Perú se declaran nuevamente en la guerra. Nosotros sabemos que en este tiempo el presidente, bueno, que nos gobernó prácticamente 10 años y quería ser más todavía, sí, era Alberto Fujimori. El conflicto se ubica básicamente en esta zona del Amazonas. En realidad, el problema se termina 3 años después, en 1998, en el mismo gobierno de Fujimori. Lo que se le critica bastante a Fujimori es el sector que se entrega con el Tratado de Brasilia, que es el que pone fin definitivamente al problema entre Perú y Ecuador. Esa zona se llama Tiwinza. Acá tenemos, ¿no? Si nos visualizamos acá en el mapa inferior, sigue viendo lo más grande en el río Cenepa. Acá tenemos, por acá es 1 kilómetro cuadrado lo que se pierde, ¿no? Con calidad de terreno privado en beneficio de Ecuador. Muy bien, muchachos, entonces en la década del 90 Perú y Ecuador se declaran la guerra, como hemos visto, en el año 1995, y ese mismo año también se firma el Acta de Itamaraty del país de Brasil, ¿no? El nombre de un palacio también, Itamaraty. He ahí el nombre del Acta de Itamaraty. Y finalmente, con la firma de este tratado, con el Acta de Itamaraty, ambos países acuerdan desmilitarizar la zona, es decir, eliminar todo lo que son municiones, minas, granadas, ¿no? Todo lo que pueda repercutir y generar daño en la frontera. Finalmente, ambos países no lo llegan a hacer en su totalidad, y es por eso que nuevamente pudo haber ocurrido otra nueva guerra, pero finalmente se delimita y se termina este gran problema territorial que teníamos por el norte, en la zona del
Alto Cenepa, también conocida, ahí en la cordillera del Cóndor, con el tratado en la ciudad, en la capital de Brasil. Con el Tratado de Brasilia, 3 años después, en 1998, se termina el problema con el Acta o Tratado de Brasilia en el gobierno de Fujimori. Recuerda, en el gobierno de Fujimori. Entonces, con el Tratado de Brasilia, con el Acta de Brasilia, se pierde 1 kilómetro cuadrado de territorio, esa zona denominada Tiwinsa. Perú entrega a Tiwinsa 1 kilómetro cuadrado y de esta manera se estaría terminando este problema territorial con el país de Ecuador. Y lo que tanto estabas esperando, muchachos, la tareita con mucho cariño y mucho amor, la página 238, 237 y 238 del libro, las 2 páginas, las 10 primeras preguntitas. Recuerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuerda que también lo voy a estar describiendo en la parte inferior del video. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Gracias.